Gracias a ustedes por invitarme. Ya lo... ¿Se puede mostrar acá? ¿Dónde muestro? Dile. Quiero aclarar que lo tenía, que ya lo estoy leyendo, pero esto tiene un plus, que es la dedicatoria. La dedicatoria. ¿Dónde está? Cámara 1, ahí está. Ahí está. Usar el cerebro, conocer nuestra mente para vivir mejor. Facundo Manes y Mateo Niro. Editó Planeta. Ahora, según este título, nosotros el reportaje no lo podríamos hacer. Porque usar el cerebro no es para nosotros, pero bueno. Efectivamente. Una pregunta sobre la presidenta. Eduardo me decía, estábamos charlando el otro día, y dice, sí, pero todas estas cosas que tiene la presidenta, ¿no? Su problema con el hematoma en el cerebro, antes la tiroides, esguince, recurrente, faringitis, hace poquito, ahora esta sigmoiditis, para decirlo. La enfermedad que tiene no es muy glamorosa, vamos a llamarlo sigmoiditis porque suena mejor y no se entiende bien. Desde cuando usted la conoció, ¿es una persona que puede tener vulnerable la salud? ¿El estrés de una presidencia y en las condiciones en que ella y en la forma que ella lo hace puede bajarle la defensa? Uno pregunta. ¿O son hechos aislados? Bueno, no tengo mucho para decir porque la salud de la presidenta está en manos de la Unidad Médica Presidencial. Ahora la dirige el doctor Marcelo Ballesteros. Sí. Y cuando ellos lo consideran, solicitan especialistas según el problema. Cuando tuvo el dolor de cabeza, la cefalea, consultaron al Instituto de Neurociencia que yo dirijo y, bueno, le hicimos con ellos el diagnóstico y nuestros cirujanos, el equipo de neurocirugía de la Fundación Favaloro, la operó, pero luego se dio el alta y a partir de ahí quedó en manos de la Unidad Médica Presidencial. Así que hay poco para decir de lo que usted pueda conocer del último del hematoma año. subdural no tiene nada que ver con lo que pasa es que uno desde el llano y desde un entendimiento casi nulo dice, bueno, por ahí somatiza, por ahí... Cuando a uno mismo le pasa, ¿no? Digo, a ver, ¿por qué me caí? ¿Por qué tengo tanta gripe? ¿Por qué...? Sí, lo único que yo puedo agregar de mi experiencia es que fue una excelente paciente, se comporta realmente de forma muy responsable y la comunicación fue muy transparente mientras yo lo vi después. Estuvo bajo su... digamos, la verdad que en ese aspecto fue todo muy bueno y por suerte salió todo muy bien. Muy bien, vamos a poner esto bajo la reserva profesional. Ahí está muy bien. ¿Cómo es esto de hablar de futuro y de la educación y de cómo construir futuro y largo plazo y meterse en la política, que parece la especialidad de la política de la coyuntura? Lo que pasó ayer y lo que pasa hoy y con suerte lo que pasa mañana. Bueno, porque yo soy argentino, este país es mío como el de todos nosotros y quiero contribuir a pensar un país en el futuro. Yo siento que los argentinos estamos muy obsesionados, demasiado obsesionados con el pasado y muy metidos en la coyuntura. Es muy importante la coyuntura, hay que dedicarse, pero ningún país se desarrolla pensando en el pasado o en lo inmediato, sino mirando el futuro. Y esto es como si a mi hijo, que tiene 6 años, me pide chocolate y si yo le doy chocolate voy a ser un gran papá y él va a estar contento. En el corto plazo yo voy a ser buen papá y él va a estar contento, pero en el largo plazo va a tener obesidad, va a tener sobrepeso, va a tener diabetes, va a tener muchos problemas. Y muchas veces lo que es bueno para el corto plazo no es bueno para el largo plazo. Y si nosotros, la verdad que me gustaría empezar a ver que la sociedad debata qué país queremos a largo plazo. Yo tengo la impresión que Argentina no se puede desarrollar si no agarra el camino del conocimiento. Hoy el conocimiento, ideas, ¿qué es el conocimiento? Ideas. Conocimiento es ideas nuevas, es más importante que los recursos naturales y más importante que la industria. Está muy bien tener recursos naturales, está muy bien tener vacas muertas, está muy bien tener soja, pero Nigeria tiene muchos recursos naturales y no figura en el ranking económico. Japón, un país sin recursos naturales, o Corea del Sur, países chicos, sin recursos naturales, basados en la creatividad, en la innovación, en el conocimiento, en la revolución educativa, son las principales potencias económicas del mundo y la gente vive muy bien. Entonces yo creo que la revolución más importante acá es entrar en la revolución del conocimiento. Y yo siento que acá no es responsabilidad de un solo gobierno, es responsabilidad de todos. Por ejemplo, Argentina tiene 2 problemas enormes. Hoy si tuviéramos 0 inflación, imagínense este escenario, 0 inflación y un crecimiento asegurado del 10% anual por los próximos 10 años. Es optimista. Bueno, pero imagínense que tenemos ese escenario. Hoy tendríamos 2 problemas graves igual. Mucha gente estaría contenta, iría de viajes, todo, pero teníamos un problema. Un país como Argentina, que genera alimentos para 10 Argentinas, para 400 millones de personas, tiene chicos desnutridos o subnutridos. Y eso no es culpa de un gobierno, es culpa de una sociedad de varias décadas, de periodistas, de abogados, de amas de casas, de políticos. Y además tenemos una mala calidad educativa. Hoy, los números
ranking PISA, Sí. no dan bien a la Argentina, un país que hace décadas era el foro intelectual, el foro económico, el foro industrial de la América Latina, y en vez de discutir qué pasa ahí, porque puede ser que no sea perfecto PISA, discutimos, es como si en la medicina uno tiene presión alta y dice, no, el tensiómetro anda mal. Discutimos las pruebas PISA, algo anda mal. Y yo les quiero decir que la revolución para combatir la pobreza no es solamente el crecimiento económico, es la educación. Ahora, usted cuando hace este desarrollo de lo que Argentina en algún momento fue y dejó de serlo, o por lo menos en algunos campos, ¿lo ubica en el tiempo? ¿Tiene una fotografía histórica? Es decir, bueno, yo creo que a partir de este momento Mire, la Argentina entra en un cono de sombra. Yo lo que yo siempre pienso es que acá hubo una generación, que la generación del 80, que se puede discutir si hicieron cosas buenas o malas. Yo no quiero entrar en discusión, pero nadie puede discutir que esa generación no pensó el futuro. Algunos pueden estar en contra de lo que hicieron, otros a favor, pero la generación del 80 pensó un país más allá de la vida biológica. Nosotros, y mucha gente en la audiencia, somos producto de la educación pública, gracias a una generación que la pensó. Esa generación pública dio lugar a 3 premios Nobel, a Milstein, a Leloir y a Hussey, y esa generación se murió antes de ver a los premios Nobel. Nosotros tenemos que empezar a ver un país y a pensar un país más allá de la vida biológica. Ya no es tan importante ver el país que soñamos. Quizás el país que usted sueña o el que usted sueña no lo vamos a ver. Y yo me voy a morir antes de ver el país. Lo importante es luchar. Estoy seguro, usted es lo más importante joven. es luchar por el país que queremos. Y en Argentina estamos permanentemente concentrados en lo importante. Es clave, es como la medicina. Viene un paciente a la medicina con fiebre, dolor y deshidratado. El médico tiene que hidratarlo, calmarle el dolor y bajar la fiebre. Pero además tiene que ver qué enfermedad tiene. Nosotros estamos permanentemente concentrados en bajar la fiebre, en calmar el dolor en lo inmediato. Y yo invito a la sociedad, porque esto, cuando yo hablo de revolución educativa, esto es importante para mí. Yo no estoy hablando de un ministro de Educación, inclusive ni de un presidente. Como en el 83 la sociedad argentina reclamó democracia. En el 83 la democracia fue reclamada por la sociedad. Alfonsín la encabezó muy bien. La capital, digamos, fue un gran líder para la democracia, pero la sociedad quería la democracia. Yo tenía 14 años en Salto y la mayoría del pueblo en Salto quería democracia. Yo lo que estoy planteando es que hay que educar a la sociedad día a día. La batalla, la única revolución, la más importante, es educar a la sociedad que reclame conocimiento y educación. Porque nosotros, en un mundo globalizado, basado en el conocimiento, no solo no vamos a poder competir con Japón y con Corea, no vamos a poder competir con los vecinos. Un chico argentino que termina 7º grado tiene las mismas horas de clase que un chico chileno que termina 4º grado. Entonces, si no entendemos que la revolución industrial nueva es el conocimiento, y Argentina está en excelentes condiciones para hacerlo, yo soy optimista, le quiero aclarar, porque Argentina tiene talentos naturales, recursos naturales, perdón, talentos personales, la gente es muy innovadora acá, para mí producto de una generación, de la escuela pública y demás, de una clase media intelectual muy importante, alguna clase media. Ya no es económicamente clase media, pero intelectualmente sigue siendo clase media. Países como Colombia, Chile o Perú están construyendo por el crecimiento económico una clase media intelectual, o Brasil. Nosotros ya la tenemos. Fabricamos, el agro argentino es modelo, fabricamos satélites. Tenemos muchos talentos. Ahora, si no tenemos instituciones fuertes, si no combatimos el narcotráfico, la corrupción, si no pensamos en largo plazo con política de Estado, por más que tengamos todos estos recursos y talentos, vamos a quedarnos en el medio de la tabla. Ahora, usted dijo una cosa que me dejó un poquito preocupado, porque en verdad usted hace un rescate muy lejano. La generación del 80... Es un siglo y más. Digo, ese bache, para cubrir ese bache, si ese bache es de la generación del 80 hoy, me parece que se van a necesitar ¿cuántas generaciones? Estamos hablando del pasado, vamos a hablar del futuro. Nosotros tenemos hoy... En los últimos años se invirtió bien en ciencia, esto hizo bien el gobierno, hay que apoyar, pero lo que quiero decir es que la ciencia y la inversión en innovación y tecnología, que fue muy buena, tiene que ser acompañada con menos corrupción, con más política de Estado, con más inserción internacional, con más respeto a las instituciones, y Argentina tiene un futuro promisorio. No estoy hablando de la generación, estoy hablando de ahora, yo soy optimista si hacemos las cosas bien, es como en la vida. En la vida uno le puede ir bien o le puede ir mal, depende de cómo uno moldea su vida o de lo que trabaja. Pero tenemos que volver a la Argentina del mérito, de la revolución educativa, del ascenso social. Muchos de nosotros somos producto del ascenso social por la educación pública. Entonces, yo creo que eso no habla cuando ayer llenamos el Gran Rex. No fue Manes, yo no lo tomo como personal. Para mí hay una gran parte de la sociedad que quiere volver otra vez a la Argentina del mérito, de largo plazo, de la educación, del conocimiento. Y bueno, por suerte yo tengo una voz que hoy me escuchan y me siento un privilegiado. ¿Qué quiere hacer en la política? Porque usted, a ver, es radical. ¿O está cerca de los radicales? ¿Cómo es? Mire, le voy a decir una cosa. Dígame. Yo creo que la política es una gran herramienta de transformación social. Debería ser, claro.
que hay políticos buenos y hay políticos malos. Pero hay mucha gente que son políticos buenos y honestos y hay políticos que son muy malos y corruptos. Y que piensan en el corto plazo. Pero hay como médicos malos y médicos buenos, como periodistas malos y periodistas buenos. Pero la política es la herramienta para la transformación. Si no, tenemos que poner a la dictadura o a la anarquía. O sea que yo creo que la política tenemos que reivindicar la buena política. Segundo, yo pienso que hoy estoy haciendo política por mi país. Soy rector de una universidad que invierte en conocimiento, dirijo la Fundación INECO, de la Universidad de Favaloro, ayudo a continuar el legado de uno de los argentinos más importantes del siglo XX, pongo mi granito de arena para continuar ese legado de Favaloro. Voy a todo el país, recorro el mundo por mis investigaciones científicas, mi trabajo, pero recurro al país, tratando de divulgar esta idea de que como en el 83 la sociedad reclamó democracia, si no reclama una sociedad de conocimiento y educación, estamos perdidos. Eso no lo va a hacer ningún ministro ni ningún presidente. Y que el futuro necesita de una sociedad que reclame ese futuro y que pida por ese futuro. Así que yo creo que la política puede ser muy buena, es muy buena, hay políticos buenos, y yo quiero participar, estoy en el espacio UNEN, tratando de darse ideas, pero no me siento candidato ni quiero ser candidato. Es otra vez criticar el corto plazo. Ah, Manes habla de estos temas, quiere ser candidato. Yo lo que quiero es contribuir a mi país, porque acá quiero que vivan mis hijos, acá está enterrado mi padre, acá trabajo, no me quiero ir a otro lado. Por eso quiero, pero este país tiene problemas donde yo quiero contribuir, como ojalá contribuyan los 40 y pico millones de personas que somos. Ahora, ¿usted siente que, porque usted plantea como prioritario, imaginariamente digo, en una construcción de abajo hacia arriba, usted plantea como prioritario una demanda social muy fuerte respecto de algunos de los temas, ¿no? Para que esos temas se impulsen. Ahora, ¿usted percibe que en lo profundo de la sociedad existe esa demanda? ¿Que hay esa demanda? Yo percibo que hay un gran sector de la sociedad que quiere el mérito, que no quiere que sea todo igual, que no sea todo cambalache, que haya premio al que trabaja, al que cree, al que no, y castigo al que no cumple la ley, castigo al corrupto. La sociedad quiere eso. Ahora, tenemos que ser todos parte de la sociedad, no solo los políticos. Tenemos que ser los periodistas, los empresarios. Acá la sociedad la construimos entre todos. Es muy fácil echarle a una persona la culpa o a un gobierno. La sociedad somos todos. Entonces, yo creo que, sinceramente, soy optimista. Yo recorro el país por mi profesión, por mi conferencia, por el libro, y hay una sociedad que quiere esto. Y bueno, yo creo que la Argentina tiene grandes posibilidades. Depende de nosotros. Depende de nosotros. No depende del imperio, ni depende de extraterrestres, ni depende de Asia. Depende de si nosotros hacemos una revolución educativa, apostamos en largo plazo, bajamos la corrupción, nos insertamos internacionalmente, respetamos las instituciones, vamos a tener un futuro bárbaro. Tenemos todo. Tenemos recursos naturales, talentos personales, tenemos todo. Pero depende de nosotros. Ahora, en la vida uno puede tener todo, talento. Yo me acuerdo en Salto, un chico jugaba bien al fútbol, bárbaro. Pero le salía a la noche, tomaba alcohol, no se entrenaba bien y no pasó nada. Y yo veo jugar, y era mucho peor que jugadores que yo vi en primera, que tenían menos talentoso, pero le metían. Ahora, la política y la sociedad están metidos en algunas cuestiones, estamos metidos en algunas cuestiones de coyuntura, si quiere, de corto plazo, de hoy para mañana. Inseguridad, problemas con el salario, problemas con el empleo, ¿no? Y problemas de calidad educativa también. No aparece, y yo vuelvo a lo que decía Eduardo, no aparece la educación, el conocimiento como la primera preocupación social, y por ahí el político tiene que trabajar con las herramientas que tiene sobre lo que está pasando. Pero yo creo que necesitamos más próceres y quizás menos políticos que vean las próximas elecciones o la coyuntura de las encuestas. Yo creo que acá hubo próceres en la Argentina que no veían la encuesta. No había. Si a Sarmiento le decían, bueno, una consultora dice que no hagas educación y que traiga al maestro de afuera, ni que invierta. Sarmiento no le hacía caso a una consultora ni una encuesta. Él miraba el largo plazo. O sea, o a los próceres de todos los países. Entonces, también necesitamos gente, que por eso digo, hay que educar también y hay que tratar esta posibilidad, porque estamos... Usted dijo, bueno, tenemos problemas, la violencia, pero también hay un sector de la población pobre, un 30% pobre. La gente pobre a veces no come bien, mucha gente está desnutrida, está subnutrida, el PACO impacta en el cerebro. Todo eso tiene un componente de violencia, digamos, que hay que evaluar bien. Entonces, el corto plazo es inmediato, pero es cultural, es de educación. Mire, yo le decía una cosa, cómo impacta la educación a la gente. Porque la gente a veces piensa que la educación es recordar las capitales del mundo. No, la educación disminuye la mortalidad infantil. El principal recurso o uno de los principales recursos para disminuir la mortalidad infantil no solo son incubadoras o hospitales, es la educación de la madre. Educando a la madre disminuye la mortalidad infantil. Uno como Estado puede llevar un paquete de fideo a la casa de alguien desnutrido, pero si no tiene educación o cultura, lo va a cocinar mal, al tallarín o al fideo, y va a comer mal. Entonces es un problema de educación. La educación es la madre de todas las batallas. La educación impacta en un voto más responsable, en instituciones más fuertes, en nutrición para todos los cerebros argentinos. Más que no vivimos en el Sahara, vivimos en un país que genera alimento para 400 millones. Somos todos responsables de esta inmoralidad.
Que un chico esté desnutrido en este país generando alimentos para 400 millones de personas es una inmoralidad. Y somos todos responsables. Dígame, ¿qué cosa usted supone o cree desde su lugar de ciudadano, de médico, qué cosa cree que en estos 30 años de democracia la sociedad ha aprendido y qué cosa no ha aprendido? Mi opinión es que en el 83 hubo un paradigma muy importante de la democracia. Nadie discute, o la gran mayoría creo que piensa que el mejor paradigma es la democracia. Yo creo que yo soy muy crítico de los 90, y fui muy crítico en los 90, por esta cosa de corto plazo. De corto plazo se puede ser corto plazo y populista de derecha o de izquierda. Yo fui crítico de los 90, pero reconozco que hubo un concepto de modernidad que nos quedó de los 90. Nadie quiere volver al teléfono instalado en 50 días, ni nadie quiere... Hay un concepto de modernidad que quedó, con todo lo malo de los 90. Luego, el gobierno de los Kirchner me parece que instaló en la sociedad una sensación de igualdad, de que no estamos en París. Acá aún la gente de Barrio Norte piensa que estamos en un país desigual, que tenemos que preocuparnos por los pobres. Un concepto de injusticia social que... Yo creo que el próximo paradigma no es la democracia, porque ya la tenemos, no es la modernidad, porque todos queremos los teléfonos, no solo la clase alta, todo el mundo quiere los teléfonos, todo el mundo sabe que no vivimos en Europa ni en Suecia. El próximo paradigma es el conocimiento. Así que yo estoy muy preocupado porque yo creo que se viene esto, porque además del mundo, yo no estoy inventando la rueda, quiero decirles que los países, lo que estoy planteando yo es lo que hicieron los países desarrollados para ser desarrollados, no son hobbies de países ricos. Para ser rico y desarrollado hay que hacer una revolución educativa y del conocimiento. Los países que tienen recursos naturales solo y se duermen, como tengo recursos naturales vamos a andar bien, es mentira. Lo que hicieron es una revolución educativa, así que, y eso lleva décadas. Tenemos que decir una mala noticia, no lleva... Ahora, en el medio tenemos que ocuparnos de lo que dice Julio, de lo inmediato, obviamente, como los médicos se dedican a bajar la fiebre. Gracias. A ustedes. Gracias por estar. Nosotros venimos en un minuto apenas. Nos están esperando Chiche Dualde, Jorge Osona. Viene la política y viene la sociedad que sufre o disfruta de esa política. En un ratito venimos.